escuchando una prédica de la Iglesia Cristiana de Cortázar. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Gracias a Dios, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con nuestra serie que estamos llevando semana a semana. La serie que estamos compartiendo es Cristo Jesús es nuestro Salvador. Lo hemos dicho una y otra vez, que cuando reconocemos que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces nuestra vida cambia, nuestra vida tiene que ser diferente. Y hoy, en este domingo, toca el tema número 14, que tiene como título Lidia, mujer de testimonio. Lidia, mujer de testimonio. Para poder encontrar una mujer o un hombre de un buen testimonio es porque Dios hizo algo ya en su vida. Muy lamentablemente hemos encontrado personas que se dicen cristianos, pero dejan de ser testimonio, dejan de ser evidencia. Así que el día de hoy, la historia de esta mujer nos ayudará si algunos de nosotros hemos fallado o estamos fallando en algo, de corregirlo, como ahorita se hizo lo de la Cena del Señor. La Cena del Señor siempre se hace con un estudio basado en lo que Cristo hizo en la cruz y de qué manera tenemos que tomar de esa cena. Así que, siguiendo con la serie, si ya reconocimos que Cristo Jesús es nuestro Salvador, entonces nuestra vida tiene que ser diferente. En esta Iglesia Cristiana de Cortázar, hay gente de diferentes ciudades, viene gente de diferentes lugares y muchos de nosotros tenemos que ser testimonio en cada una de esas ciudades. Así que nosotros, de la manera que podemos ser testimonio para nuestra ciudad, es por medio de la oración, la predicación y esta última parte que yo acabo de mencionar, siendo buen testimonio. Así que sigamos adelante, sigamos perseverando en lo que es la palabra del Señor. Y Lidia, a través de la palabra, nos enseñará de qué manera tenemos que hacerlo nosotros. Ahora, Lidia se encontraba en una ciudad, pero para eso llegaron los discípulos de Jesús a predicar el Evangelio. Y es algo que muchos de nosotros, esto lo dejo a conciencia de cada uno de los que estamos aquí, qué tanto predicamos nosotros el Evangelio, qué tanto nosotros salimos de nuestro estado de confort a predicar el Evangelio. Los discípulos de Jesús salieron obedeciendo el mandato de Jesús y fue de la manera que ellos llegaron a esta ciudad y esta mujer se convierte. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos ese compromiso que Jesús dejó de ir y de predicar el Evangelio. Te lo repito, eso yo lo dejo a conciencia de cada uno de los que estamos aquí. Realmente nos hemos confundido un poco. A veces creemos que porque ya soy cristiano es suficiente. No, ser cristiano es predicar el Evangelio. Eso es ser cristiano. No decir que soy cristiano. Pero vamos a Lucas capítulo 9, verso 23. Aquí vamos a aprender más en relación a lo que Jesús dejó dicho, en relación a lo que Jesús dejó encomendado. ¿De qué? De predicar el Evangelio. Lucas 9, 23. ¿Ya lo tienes? Dice, y decía, ¿a quiénes? A todos. Y luego continúa, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cada qué? Cada día. Y continúa diciendo Jesús, y sígame. Entonces, el mensaje ¿a quién está dirigido? A todos. El mensaje está dirigido a todos. Pero aquí Jesús hace una pequeña excepción. Si alguno, ¿sí están siguiendo la escritura? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos. Tome su cruz cada domingo, o cada miércoles, o cada martes, o cada lunes que tenemos los estudios. No, es cada día. Entonces ya después Jesús da una referencia. Sígame.
Entonces, muchos de nosotros hemos seguido a Jesús como a nosotros nos gusta o conforme a nosotros nos parece. Y a veces lo hemos hecho de manera limitada. Y hemos creído que es lo correcto, pero si nosotros seguimos la instrucción de Jesús, y aquí lo más importante es negarnos ¿a quiénes? A nosotros mismos. ¿Pero qué es negarse a sí mismo? Filipenses capítulo 2, verso 6. Aquí lo vamos a aprender. Quizá muchos de nosotros no hemos aprendido este concepto, negarse a sí mismo. Pero vamos a ver dos ejemplos claves en relación a negarse a sí mismo. El primero lo vemos en Jesús y el segundo lo vemos en el apóstol Pablo. Ellos nos enseñan cómo debemos de negarnos a nosotros mismos. Filipenses capítulo 2, verso 6. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué hizo Jesús? Vamos a ver el ejemplo de Pablo. Filipenses 3:7. Esto que estamos leyendo ahorita es la introducción de lo que a continuación vamos a estudiar, la vida de Lidia. Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por amor a quién? Por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para quién? Para ganar a Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Nos estamos dando cuenta qué es lo que significa negarse a sí mismo? Muchos de nosotros vivimos un cristianismo, a nuestra manera, a nuestra forma, a lo que hemos creído. Tenemos que tomar una decisión si realmente queremos seguir a Jesús, no como nosotros queramos, sino como Jesús quiere que nosotros le sigamos. Son cosas bien diferentes. Ser cristiano va ligado a seguir a Cristo, y seguir a Cristo va ligado a negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz todos los días. Seguramente los discípulos, cuando Jesús fue con ellos, los encontró, seguramente ellos tenían ambiciones, sueños o planes para con sus familias, pero lo dejaron todo para seguir y obedecer a Cristo. Así que cada uno de los que estamos aquí, tomemos nuestros sueños, tomemos nuestras ilusiones, tomemos nuestros pensamientos y dejarlos a los pies de Jesús. ¿Sí? Ahora, no te estoy diciendo, entonces usted quiere decir no. Lo que yo estoy diciendo, de dejar de vivir un cristianismo de la manera en que tú lo estás viviendo para ir y predicar el Evangelio. Recuerda que esa fue la encomienda que Jesús dejó. No quiero que digan, es que el pastor está diciendo. No, yo no lo estoy diciendo. Jesús nos dejó esa encomienda de ir y predicar el Evangelio. Marcos 10:17. ¿Recuerdan del joven rico que le pregunta a Jesús: Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: los mandamientos sabes. Es lo que vamos a leer a continuación. Marcos 10:17. Al salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Si continúa la historia, leyendo los textos abajo, Jesús le pide algo. ¿Qué fue lo que hizo el joven rico? No quiso.
Y muchos de nosotros quizá no nos comparamos con la vida del joven rico, pero debemos de ver nuestra propia vida. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dejar para seguir a Jesús? ¿Lo has pensado? Te repito, esta enseñanza que ahorita nos compartieron en relación a la Cena del Señor, espero que a muchos nos haya puesto a pensar, a reflexionar de cómo estamos como creyentes o como hijos de Dios. Entonces, hoy veremos un caso muy especial donde los discípulos salieron de su ciudad para ir y predicar el Evangelio, de donde Dios abre el corazón de esta mujer y la palabra dicha por medio de Pablo impactó su vida. Todos los días que tú lees la palabra de Dios, todos los días que tú abres la Biblia, debe de impactar tu vida. Así que vamos a la historia. Hechos capítulo 16, verso 9. Vamos a la historia. Vamos a ir metiéndonos poco a poco a la historia para conocer cómo es que el Evangelio impactó a esta mujer. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Amén. Muy bien. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia. ¿Y cuál era su clamor? Ayúdanos. ¿Cuál era su clamor de este hombre? Ayúdanos. ¿Cuánta gente puede haber así en esta vida? ¿Cuánta gente puede haber que no hay paz en su vida? ¿Cuánta gente puede haber que no hay esperanza en su vida y está gritando ayúdanos? Verso 12. Del 9 al 12 habla, puedes leerlo en tu casa, cómo Pablo va pasando por ciudades y cómo el Espíritu le habla a dónde no debe de ir y a dónde sí debe de ir. Pero en el verso 12 dice: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Quiero que no te olvides del nombre de Macedonia, porque eso lo vamos a leerlo al final. Verso 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aquí la palabra hablamos significa anunciar, dar a conocer o bien predicar el Evangelio. Entonces, Pablo, junto con otros discípulos, se establecen en Macedonia, en Filipos, que es una provincia. ¿A qué se establecieron ahí? A predicar la palabra de Dios. Pero también el verso que acabamos de leer dice que hubo un tiempo de oración. ¿Sí se dan cuenta? Había un tiempo de oración en ese lugar. Pero ese día lo dedicaron a hablar ¿a quiénes? A las mujeres. Verso 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí la palabra oyendo significa entendió, llegar al oído y obedecer. Así que queremos que el día de hoy, así como Dios le abrió el corazón a Lidia para que pudiera recibir el mensaje, así nosotros el día de hoy, que Dios abra este corazón y que podamos recibir la palabra de Dios. En este momento no estés pensando, es la 1:06 de la tarde, ya debimos haber salido, es la hora que acostumbramos a terminar
No, abre tu corazón. Muchas de las ocasiones cuando se da una enseñanza, siempre como que pensamos o decimos, como que esta enseñanza le quedaba a tal persona o a tal persona. No, esta enseñanza es para uno de los que estamos aquí. Vamos a aprender mucho en relación a la vida de esta mujer. Verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Bien, Lidia fue una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que se convirtió a Cristo durante la primera visita de Pablo a Filipos. ¿Ven el resultado que hubo de la visita de Pablo al ir y predicar el Evangelio? ¿De dónde era Lidia? Aquí lo dice, de Tiatira. Tiatira, si lo vemos en el libro de Apocalipsis, también ahí aparece, es una ciudad que se dedicaba a la tintorería, a teñir ropa. Tiatira era una ciudad de gran renombre en relación a los objetos de metal, pero también era para donde tenían lana y lino. Lidia era una mujer de negocios. En Tiatira tenían esta modalidad o esta especialidad o esta función de dedicarse a teñir ropa. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué creen, hermanos? Que me quiero dedicar a la venta de ropa. Quiero buscar dónde venden ropa para poder ir a comprar y llegar y vender aquí en Cortázar. ¿Qué recomendación me darían? Váyase a Moroleón, ¿sí o no? Entonces, una mujer de negocios como Lidia, siendo de Tiatira, se va a Filipos a llevar lo que ella conocía para emprender un negocio. Si tú eres una mujer o un hombre que a futuro quiere emprender un negocio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ver dónde puede desarrollar y llevar a cabo esa oportunidad. ¿Por qué creen que mucha gente fracasa en los negocios? Porque no es lo que la gente necesita, o bien no es lo que ella sabe hacer. Hay gente que me ha preguntado, oye, quiero poner un negocio, ¿qué negocio me recomiendas que yo ponga? Mira, yo siento que aquí en Cortázar no hace falta nada, ¿sí? Vamos a suponer que aquí en Cortázar no hiciera falta gorditas de queso. ¿Dónde venden gorditas de queso aquí en Cortázar? Pues en todas partes. A lo que yo voy es a esto. Si tú quieres emprender un negocio, lo primero que tenemos que hacer es orar a Dios y decirle, Señor, ¿es el tiempo o el momento de emprender un negocio en esta ciudad? Y esperar la respuesta de Dios. Aquí en Cortázar, yo vivo aquí en la zona centro, me doy cuenta cuánta gente inicia un negocio y poco tiempo después lo quita. Y lo primero que dicen, no me funcionó el negocio. No, el negocio sí funciona, porque muchos lo ven, muchos viven de un negocio similar, pero quizá no es lo que tú sabes, o quizá no era el lugar, o mejor dicho, nunca le preguntaste a Dios. Lidia era una mujer de negocios. Fue una mujer que fue oportuna porque vio la necesidad de que en Filipos no había gente que se dedicara a teñir ropa. Lidia fue una mujer independiente. Lidia fue una mujer trabajadora, segura de sí misma, disciplinada, juiciosa, equilibrada y constante. Fue una mujer que supo realmente, y ella sabía lo que ella conocía, su lugar de origen Tiatira, a lo que se dedicaba. Por lo tanto, sin lugar a duda, fue un negocio que le resultó favorable. Si a mí me dijeran, ¿por qué no pone un negocio de tacos? Dicen, es que todo mundo come tacos, ya a todos les gustan los tacos. Pero ¿saben ustedes cuánto trabajo hay detrás de poner un puesto?
Conocí un amigo que va a mi negocio y me dice, oye, Ser, acabo de poner un puesto de tacos, lo tengo ubicado en tal lugar, el día que quieras ir a cenar. Y sí, una vez pasamos, no entramos, pasamos, vimos el lugar. Después de tiempo lo encontré, le digo, ¿cómo vas con tu negocio? Lo quité, dice, es que es mucho trabajo. Primeramente la materia prima, cargar la materia prima, preparar todo, después estar vendiendo, después recoger todo, trapear, limpiar, todo. Pregunta, ¿el negocio de tacos genera buenos ingresos? Sí, pero quizá no era lo suyo. ¿Cuántos de ustedes han pensado alguna vez iniciar un negocio? Pienso que todos, ¿no? Me gustaría hacer un negocio. Ya no quiero trabajar para otros. Ahora quiero trabajar y quiero poner un negocio. Punto número 1, bien importante. Ora a Dios. Pregúntale a Dios. Como todos ustedes saben, nosotros tenemos un negocio. Ese negocio, para que pudiera dar fruto, pasó un año. Y fue a base de trabajo, de constancia, de perseverancia, de no ganar sino invertir. Y después de un año que te das a conocer, que te estableces, entonces empezó a dar fruto. Así que, si tú eres de las que piensan poner un negocio, tienes que saber a lo que te vas a enfrentar. Porque en muchas ocasiones ponemos un negocio, pero después le echamos la culpa a Dios. Una persona puso un negocio aquí en Cortázar, no funcionó el negocio, y dice, ¿cómo es posible que Dios primero bendiga a los que no conocen de Él y a los que somos hijos no nos bendiga? Sí se dan cuenta que puede haber hasta confusión en nosotros mismos por la imprudencia de no preguntarle a Dios. Pero aquí el punto es que Lidia era una mujer de Dios, pero tenía otras características. Lidia, de acuerdo a los versos que acabamos de leer, ella adoraba a Dios. Y la palabra adorar no solamente significa cantar, vamos a ver algunas características. Lidia adoraba a Dios, esto es, cantaba salmos. Salmo 147:1. Esta vida de esta mujer, como te repito, nos va a dejar mucho. Y es una persona que nosotros podemos imitar. Platicaba con una hermana en esta semana. Yo le decía, hay gente que conocemos que no son cristianos y quizá a mí me hicieron esa pregunta, pero quizá a ti te hicieron la misma pregunta o te la han hecho, en decir, oye, entonces tú ya no escuchas música del mundo. No te lo dicen así porque ellos no saben, ¿verdad? Pero para que me puedas entender, entonces tú ya no escuchas música del mundo. Y le digo, no. ¿Pero por qué? Si no es malo. No, porque en lugar de escuchar música del mundo, mejor escucho otro tipo de música, o mejor yo canto, pero ya no me atrae. Y así como desconcertada, ¿no? Así como que no entendía. Y le dije yo, a ver, bien sencillo, ¿cuál de las comidas o qué tipo de comida es la que no te gusta? ¿Qué es lo que, si a ti te sirven de comer cierta comida, no te gusta? Y dice, no, a mí no me gustan las habas. ¿Pero por qué no te comes las habas si son creación de Dios? Si Dios las hizo. Pues es que no me gustan las habas. Lo mismo pasa, a mí no me gusta la música. Entonces, Lidia era una mujer que alababa a Dios. Salmo 147:1. ¿Alabar a quién? A Jehová. Porque Él es bueno. Cantar salmos a nuestro Dios. Porque suave y hermosa es la alabanza. Otro concepto de adorar es honrar. Y sin lugar a duda, Lidia, vendedora de púrpura, honraba a Dios con su vida, con su testimonio. Cuando nosotros honramos a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio, seguramente Dios nos honrará. Juan 12:25. Esperemos que esta enseñanza de Lidia vaya penetrando tu vida. Como lo leímos, Dios abrió el corazón de Lidia. Y esperemos que esta enseñanza
Oramos a Dios para que esta enseñanza abra tu vida, abra tu corazón. Juan 12:25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿qué dice? Mi Padre le honrará. ¿Se dan cuenta de la importancia del servicio en la iglesia? Otro significado de la palabra adorar es piadoso. Una mujer piadosa ama la palabra del Señor. Salmo 119:97. Salmo 119:97. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Estamos aprendiendo qué cualidades tenía esta mujer delante de Dios. ¿Las podremos también tener nosotros? Sí, claro que sí. Otro significado de adorar a Dios es ser temeroso de Dios. Y seguramente Lidia era una mujer que tenía temor de Dios. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Y seguramente ese temor que había de Lidia hacia Dios, eso le daba la sabiduría para poder llevar bien su negocio. Una persona que no tiene temor de Dios seguramente va a querer llevar su negocio de acuerdo a su criterio personal y de acuerdo a su pensamiento, como ellos piensan que así es. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. Tú quieres ser una persona sabia, queremos ser personas sabias, debemos de tener temor de Dios. Entonces, a veces creemos o nos confundimos. A veces creemos que solamente adorar a Dios es cantar, pero eso no lo es todo. Es cantar salmos, es honrar, es ser piadoso y ser temeroso de Dios. Otro punto central que vemos en esta historia es que el Señor abrió su corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y yo, como testimonio personal, les puedo decir que en algunas ocasiones, esto ya tiene tiempo porque lo tuve que aprender a través del tiempo, llegaba a la iglesia, me sentaba, y espero que no haya pasado en tu vida o esté pasando en tu vida, cerraba mi corazón. Porque muchas veces la persona que estaba predicando, yo decía, y lo hemos dicho más de una vez cualquiera de nosotros, es que a mí no me gusta cómo predica. ¿Qué estamos haciendo cuando expresamos esa palabra dentro de nosotros? O muchas veces lo platicamos, es que no me gusta cómo predica. O llegamos y vemos una enseñanza de cómo va dirigida la enseñanza y pensamos, esa ya me la sé, esa ya la escuché. O estamos ahí sentados y luego pensamos, si esa enseñanza yo la estuviera dando, la diera mejor. O muchas veces escuchamos la enseñanza y otra vez con lo mismo. O estamos en el lugar, escuchamos la enseñanza, ¿a qué hora se va a terminar? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros al escuchar la enseñanza? ¿Estaremos abriendo nuestro corazón o lo estamos cerrando? Estamos cerrando nuestro corazón. Entonces, cuando una persona cierra su corazón, con el tiempo, recuerda de la higuera, que Jesús va y quiere ver fruto, por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro no haya fruto. Eso mismo, te lo repito, eso mismo me estaba pasando a mí. Todo juzgaba, todo criticaba, no, qué feo, no, qué mala enseñanza, no, o sea, yo ya no estaba recibiendo nada. Pero tomemos el ejemplo de Lidia. Lidia estaba atenta ¿a qué? A lo que Pablo decía. Y cada vez que tú y yo vengamos a un lugar como este, a escuchar la prédica, la enseñanza, debemos estar atentos. Nada ni nada nos debe de distraer.
estar atentos a la palabra, porque fue lo que pasó en ella. Al momento de que ella estuvo atento, Dios abre el corazón de Lidia y Lidia empieza a recibir el mensaje. Y ese mensaje que Lidia recibió fue un mensaje de salvación para su vida, un mensaje de salvación y de vida eterna para su vida. La palabra de Dios es tan extensa, está llena de grandes enseñanzas. Un tema, unos versos que siempre los hablamos, los decimos, porque los digo y una y otra vez los he repetido, y a muchos no les gusta. Cuando dice, mujeres, sométase a su marido en todo. Y una que otra brinca y dice, pero ¿por qué me voy a someter? ¿Qué está haciendo? Está cerrando su corazón. Si Dios en su palabra lo habla, lo menciona, es porque tenemos que hacerlo. No cierren su corazón. En una ocasión invitaba a un amigo, le decía, oye, te invito al servicio, te invito a la iglesia. No, dice, es que si voy a la iglesia, a mí me gusta tomar, me gusta bailar. No, dice, es que si yo voy a la iglesia me lo van a quitar. ¿Qué es lo que está haciendo esta persona? Está cerrando su corazón. Para mucha gente es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno delante de Dios. Entonces, Lidia, al estar atenta a lo que Pablo decía, a lo que Pablo mencionaba, Dios abrió su corazón. Y un pecador no puede aceptar el mensaje de la salvación a menos que Dios primero abra su corazón. Todo esto proviene de parte de Dios. Pero a veces, ¿qué es lo que no nos permite que Dios abra nuestro corazón para poder recibir la palabra de Dios? ¿Alguien me lo puede decir? Es la soberbia. Santiago capítulo 4, verso 5. Vamos a descubrir muchas cosas, vamos a aprender muchas cosas de cómo a veces la palabra no hace efecto en la vida de cada uno de nosotros. Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Verso 6, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Y a quién da gracia? A los humildes. Entonces, cuando nosotros estamos recibiendo la palabra y en nosotros hay soberbia del mensaje que se está diciendo, que se está hablando, Dios va endureciendo el corazón de la persona. Te repito, esto es como testimonio personal. Llegaba a la iglesia y yo le decía a mi esposa, oye, pues así como llegué yo me salí peor que cuando llegué. Yo no recibo nada, ya no recibo nada en la iglesia. ¿Qué habrá en el corazón de esta persona? Bueno, ¿qué había en mi corazón? Había soberbia. Así que depende de la voluntad de Dios. Dios es quien decide abrir o no abrir el corazón de cada persona. Esa persona que ha escuchado el Evangelio innumerables de veces o de ocasiones, jamás la va a recibir. Romanos 9:16. ¿Por qué? Porque le falta humildad. A muchos de nosotros nos falta humildad. Y lo hemos visto en nuestra vida, ¿verdad? A veces no hay crecimiento. No hay crecimiento en nosotros. Pero vemos cómo otros van creciendo, cómo otros van aprendiendo, cómo otros van mejorando. Y cómo la palabra de Dios va haciendo efecto en su vida. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que si tú o yo estamos en esta situación, ora al Señor, Señor, ten misericordia. Ten misericordia de mí, que yo reciba tu palabra, que yo reciba tu mensaje. Ahora, ¿por qué si se reunieron un grupo de mujeres, por qué solamente a Lidia Dios le abrió el corazón? Porque Lidia estaba atenta al mensaje de lo que Pablo en ese momento estaba diciendo, de lo que estaba hablando. Ahora, ¿Dios pudo haber abierto el corazón de otras mujeres para escuchar la palabra? Sí, pero ¿por qué solamente menciona a Lidia? Así nosotros, hermanos, debemos estar atentos a recibir el mensaje. Éxodo 33:19.
Éxodo 33, 19. ¿Ya lo tienes? Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Eso fue lo que hizo Dios en la vida de Lidia. Así que debemos de darle gracias a Dios. Amén. Dale gracias a Dios de que Dios haya abierto tu corazón y que el Evangelio, su palabra, haya penetrado tu vida. Ahora, yo puedo preguntar, ¿a quiénes de ustedes, a quiénes de los que estamos aquí, Dios abrió el corazón? Todos podemos decir, amén, aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. A su nombre, gloria, ¿verdad? Podemos decir a mí. Entonces, cada palabra dicha de Dios que penetre nuestro corazón y que la llevemos a cabo. Amén. Hay que llevar a cabo esa palabra. Hay que llevar a cabo cada palabra que dice el Señor. Hay que llevarla a cabo. Hay que vivirla. Porque de esa manera estamos demostrando que Dios ha sido clemente con nosotros y ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la vida de Lidia? El poder del Evangelio hizo efecto en ella. ¿Recuerdan la cita de Romanos 1:16? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Seguramente Lidia creyó en el Evangelio. Lidia, después de que creyó, fue bautizada y hospedó a los siervos de Dios en su casa, obligándolos a quedarse. Cuando en nosotros llega el poder del Evangelio, llega el Evangelio a nuestra vida, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Servir. A mí gente que llega a la iglesia me lo ha dicho: pastor, estoy tan agradecido con Dios, que ahora lo que quiero es servirle a mi Dios. Para eso fuimos llamados, cada uno de los que estamos aquí. Así que Lidia fue una mujer de servicio, porque inmediatamente que ella creyó en el mensaje, que ella se bautizó, inmediatamente quiso servir. Efesios capítulo 2, verso 10. Hay algo que en esta iglesia nos caracteriza, de que todos estamos dispuestos a servir, estamos dispuestos a ayudar. Amén. Cada cristiano de los que estamos aquí estamos para servir. Efesios 2:10, ¿ya lo tienes? Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces te digo, eso es lo que esta iglesia se ha caracterizado, y lo hemos hecho, y todo lo que hacemos lo hacemos para honrar y glorificar el nombre del Señor. Así que, hermanos, fuimos creados para buenas obras. Para eso fuimos. Por eso, al momento de los avisos, siempre nos acostumbramos a saludarnos unos a otros. Se hace con un fin, con un propósito. Durante la semana muchos de nosotros no nos vemos, y aprovechamos este momento ¿para qué? Para saludarnos, para abrazarnos en muchos de los casos. Y es algo bueno, porque realmente te sientes parte de la iglesia, parte del servicio, parte de la familia, parte de los hermanos. Así que otro punto que podemos ver de lo que mencionó Lidia en este texto, dice: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Lo que me llama mucho la atención es: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Y la palabra fiel significa digno de confianza, confiable y creyente de verdad. Creyente de verdad, sin lugar a duda, para nosotros es un gran reto. Venir a la iglesia y ser un creyente de verdad. No un creyente como de esos falsos hermanos
Como te lo decía hace 8 días cuando se habló de la enseñanza de Judas. Nosotros a veces en nuestra manera de pensar decimos, es que ellos son los Judas. Y luego ellos piensan, es que ellos fueron los Judas. Y luego ahorita con los hermanos, de acuerdo a lo que estamos viendo de Lidia, de una fiel creyente, podemos llegar a pensar, es que ellos son los falsos hermanos. Y ellos piensan, es que ellos son los falsos hermanos. Que debemos de quitar ese concepto de nuestra mente. Mejor hay que vivir como verdaderos creyentes. Gálatas 2:4. ¿Ya lo tienes? Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Entonces, ¿habrá o no habrá falsos hermanos en la iglesia? Sí. Pero el punto es que no seamos de esos falsos hermanos. Pablo anuncia a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, las características de un verdadero creyente. Primera de Timoteo 1:3. Vamos a ver. ¿Qué era lo que estaba diciendo Lidia? Acuérdate. Les estaba diciendo que si ellos consideraban que si ella fuera una verdadera creyente, que se quedaran en su casa. Lo que estaba diciendo Lidia a los apóstoles, a Pablo, les estaba diciendo, si ustedes consideran que yo sea una verdadera y fiel creyente en Cristo, pueden entrar a mi casa. Pero ¿cuáles son esas características? Quizá tú puedas decir, bueno, ¿y cuáles son las características de cómo debe de ser una o un verdadero creyente? Es algo que nosotros tenemos que meditar y tenemos que aceptar qué nos falta para ser un verdadero creyente. Entonces, primera carta de Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a ¿dónde? ¿Dónde estaba Lidia? En Macedonia. Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Aquí vienen a continuación las características de un creyente verdadero, de un creyente fiel. Recuerden que esa fue la pregunta que le hizo Lidia a los discípulos. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, que dice, limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. A veces pasa eso en algunos de nosotros, y he conocido algunos que se dicen ser doctores de la ley, pero cuando pasas por el frente ni te saludan, ni te hablan, ni son corteses, ni son amables, y ni por educación voltean a verte. ¿Se dan cuenta? Entonces, las características de un creyente fiel es de un corazón limpio, representa la integridad de la persona. Un corazón puro, simplemente limpio, como puesto de sucio o inmundo, cuyos motivos son absolutamente limpios y sin mezcla. Inmediatamente se nota cuando escuchas hablar a una persona, cómo habla, cómo señala, cómo condena, si realmente es una persona de un corazón limpio. Y es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Tú te consideras una persona o nos consideramos una persona de corazón limpio? Debemos de analizarlo. Otra característica es una persona de buena conciencia. Es poder mirar la cara de frente, no haciendo las cosas a escondidas, y no huye avergonzado después de lo que hizo. Eso es tener una buena conciencia. Nosotros ¿hay buena conciencia en nuestra vida?
Podemos ver a la gente cara a cara, que no haya nada que nos apañe nuestra vida, nuestro testimonio. Tú y yo somos de ese tipo de personas que podemos pararnos de frente y podemos caminar por la calle de nada que nos avergüence, escondiéndonos de los demás. Que si viene una persona que tú hayas ofendido, que tú le debas algo, que le saques la vuelta. Habla mucho, ¿no? De ser una persona de buena conciencia. La conciencia es la intuición moral del hombre, su moral en el acto de juzgar su propio estado. Mateo 7:3. Hermanos, hay mucho que aprender de la palabra. Y cada vez que nosotros venimos a este lugar, venimos con la intención de aprender, de llevar a cabo lo que ya aprendimos, lo que ya leímos, de llevarlo a la vida diaria. Si no, nuestro crecimiento en Cristo va a estar opacado por nosotros mismos. Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Otra característica es una fe no fingida. Y esa fe tiene que ser una verdadera y genuina fe. De lo contrario, solo será una presentación, un engaño vil expresada solamente en palabras agradables. Una fe no fingida es aquella persona que se pone una máscara, una careta, que te demuestra o te manifiesta que es un verdadero cristiano, pero por dentro trae sus maquinaciones. En otras palabras, una fe fingida, y nos lo enseñaban el miércoles en el estudio, es aquel que se para aquí a predicar fingiendo, siendo un pastor, siendo un servidor. No me vean a mí, ahora va para ustedes. O una persona que se sienta en este lugar, que viene a cantar, a alabar, a adorar, y que no viva un cristianismo verdadero como lo enseña la palabra. Esa es una fe fingida. ¿Cuánta gente hemos invitado a la iglesia? Hay gente, yo me he enterado de gente que invitan a otros a la iglesia y dicen, ¿y para ser como tú? ¿Qué le está diciendo? ¿Para llevar una fe fingida? ¿Para llevar una máscara, ponerse una máscara de cristiano cuando en tu vida no hay un cambio, no hay una vida real? A veces pensamos que una historia tan corta como la de Lidia, uno puede decir, pero ¿qué tanto puedes aprender? Son 2, 3 versos, ¿qué tanto puedes aprender de ahí? Se aprende mucho, ¿se dan cuenta? De todo lo que uno encuentra en esta enseñanza. Sin lugar a duda, Lidia fue una mujer de bendición para muchas mujeres de su época. Fue una mujer de negocios, una mujer que adoraba a Dios, una mujer que estaba atenta, no había nada que la distrajera cuando escuchaba el mensaje, que cuando creyó se bautizó. Fue una mujer de buen testimonio, de corazón limpio, de buena conciencia, de una fe no fingida, y siendo salva comenzó a hacer buenas obras. ¿Qué nos detiene a nosotros ahora que hemos creído en Cristo? ¿Qué nos frena? Ya vimos la vida de Lidia. Filipenses 2:13, por favor. Si nosotros llevamos esta enseñanza de una mujer como Lidia, seguramente nuestra vida como testimonio de esta mujer nos ayudará a cada uno de nosotros a ser mejores personas, mejores mujeres y mejores varones, con el conocimiento de la palabra de Dios. Filipenses 2:13. Te repito la pregunta: ¿podremos ser hombres y mujeres de testimonio a los demás como lo fue Lidia? Que Dios abrió su corazón, ella recibió el mensaje de salvación, impactó su vida y no solamente cambió la vida de ella, sino la vida de sus familias. Claro que sí puede suceder. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
14. Hacer todo, ¿qué dice? Sin murmuración y contiendas. 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Es claro, ¿no? Seamos testimonio, hermanos. Seamos testimonio ahí donde tú estás, con tus vecinos, en tu colonia, con tus familiares, en tu ciudad. Prediquemos a Cristo. Seamos la misma imagen de Dios. Porque la gente cuando te ve a ti, ve a Jesús. ¿Cuánta gente creen en esta generación, como lo acabamos de leer, en esta generación que hay en la actualidad? ¿Cuántos conocerán de Jesús? Muchos. ¿Cuántos estarán clamando que les llegue la luz del Evangelio? ¿Cuántos estarán pidiendo a Dios que les ayude? Hay gente que lo está haciendo, hermanos. Hay gente que está pidiendo una ayuda, hay gente que está necesitando. Hay gente que está en las drogas, hay gente que está en el alcohol, hay gente que está en muchas cosas y que están diciendo: Dios, ayúdame, yo no puedo. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos dejar nuestra comodidad, debemos dejar nuestra vida para ir y predicar el Evangelio. ¿A cuánta gente conoces tú que quiere o le interesa saber más de Jesús? A veces creemos y decimos: no quieren. Recuerda que la obra no la haces tú. La obra la hace Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, tomemos este ejemplo de esta mujer y de estos hombres que fueron a esta ciudad. Pablo, viendo una visión de un hombre que decía: ayúdanos, van a esta ciudad, a Macedonia, se encuentran a mujeres, le predican el Evangelio, Dios abre el corazón, ella inmediatamente cree, empieza a hacer obras para agradar a Dios de lo que Dios hizo en su vida. Tú y yo somos afortunados. Jesús ya nos habló, Jesús ya abrió el corazón, ya recibimos a Jesús, pero ¿cuánta gente necesita conocer de Dios? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta tarde, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. Y qué ejemplo de vida podemos encontrar en Lidia, Señor. Una mujer que estuvo atenta al mensaje de la predicación, que tú abriste su corazón y recibió el mensaje de la salvación y la vida eterna. Señor, te pedimos que nos muestres por medio de tu Espíritu todos aquellos que necesitan de tu palabra, pero que también nosotros hagamos esa función de ir y predicar el Evangelio. Señor, te damos gracias por ponernos en este lugar. Gracias te damos por las visitas que hoy están con nosotros. Bendice sus vidas, bendice sus familias. Y Señor, que por medio de tu palabra y tu Espíritu cumplamos ese llamamiento de ir y predicar el Evangelio. Señor, que hoy la vida de Lidia nos ayude a esa gran necesidad que hay de predicar y llevar la salvación a todos aquellos que lo necesitan. Pero nosotros nos tenemos que disponer de ir y predicar tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Esto fue una prédica de la Iglesia Cristiana de Cortázar, Torre Latino 101A, Colonia Centro, Cortázar, Guanajuato, México. Si necesitas contactarnos, búscanos en Facebook o en SoundCloud como IC Cortázar.